Sexto Continente, el café literario de Radio Exterior de España. Pues estaba yo leyendo este libro, Conversaciones con Liber, y me encuentro aquí pues Arthur Miller, al final a Kafka, me encuentro a Edmond Rostand, Virginia Woolf, un montón de gente tremendamente interesante, Karel Čapek, a quien tanto debemos. Y yo decía que Conversaciones con Liber a mí me recordaba un poco, salvando las distancias, El mundo de Sofía, de Jostein Gaarder, y es una propuesta de Asier Aparicio Fernández. Asier Aparicio, un saludo. Un saludo, ¿qué tal? Claro, a mí me da la impresión de que aquí está saliendo el profesor de lengua y literatura que llevas dentro, además del escritor. Está clarísimo, claro que sí. Pretendía poner orden a las ideas y a todo lo que he leído y ayudar a los alumnos, claro que sí, a que se adentren en este bosque de las letras pues de un modo más fácil. Claro, ¿desde qué punto empieza Conversaciones con Liber en la historia de la literatura? Pues comenzamos, no me he querido remontar más, aunque lo menciono un poquito, pero comenzamos sobre todo en el mundo griego. Uh-huh. Griego y luego Roma y ya seguimos hasta la actualidad. Podría haberme remontado, y alguna alusión hago al mundo indio o al mundo de Israel, la Biblia y Oriente Medio, porque por allí también había tradiciones literarias y relatos, ¿no? Pero bueno, de alguna manera eso lo he recogido luego como que llega... En la Edad Media nuestra llegan todas esas corrientes, ¿no? Digamos que griegos. A partir de la cruz y de la espada la cosa cambia un poco, ¿no? Sí, claro, hombre, pero también como aquí tenemos en Al-Ándalus, ¿no? En nuestra península tenemos un puente con el mundo islámico y a su vez el islámico con el hindú, pues nos llega muchísima literatura buena, sí. Bueno, vamos a ver, al principio son todo hombres. Homero, Aristófanes, Julio César, Juvenal, y las mujeres son como Antígona. ¿Cómo se lo explicamos pongamos un chico de 15, 16 años que lo tienes en clase, cómo le explicamos que todos los que escriben son hombres y las que inspiran son todas mujeres? Bueno, hay que salvar a Safo, ¿verdad? Salvamos a Safo. Safo de Lesbos, efectivamente. Eso es. Pero sí, a ver, es entre comillas sencillo de explicar, no de asumir, porque es así la historia, pero es sencillo de explicar porque es verdad que en aquel momento pues la mujer está orientada al mundo del hogar, al mundo más doméstico y claro, la cultura es casi prebenda de la gente ociosa, entre comillas, ¿no? Entonces la mujer no estaba ociosa en aquel momento. Claro, y estamos en Roma y nos encontramos un personaje que para mí es básico en la historia de la literatura, que es Juvenal, que es el gran satírico, sí, y que yo creo que influye muchísimo más de lo que somos capaces de comprender la mayoría en toda la literatura posterior. Pues sí, claro que sí, porque ahí está la sátira, que es un género que nos encanta, que te encanta, Miguel Ángel. A mí sí, yo soy totalmente devoto de la sátira. Además, a Juvenal me lo leí en latín cuando era chaval. Uy, casi nada, casi sí, nada. Hijo mío. Qué crack. Qué tiempos. Pues sí, hombre, la verdad que el tono satírico es muy necesario en nuestro mundo, ¿no? Y él lo encuentra y lo hace muy bien en esa Roma que empieza la decadencia. Es una decadencia larga de casi 3 siglos, pero empieza él viendo un poco los atisbos de esa decadencia y él se le ocurre pues reírse de ello, ¿no? Y hacer crítica con la risa. Claro, y entonces llegamos a la cruz y la espada, que ya empezamos a ser nosotros. Salen por aquí el Cid, sale el infante don Juan Manuel, a quien debemos tanto. Y sale también una mujer que es María de Francia, que yo creo que es muy desconocida. Pues sí, es verdad. Es una mujer que pertenece a la clase noble, claro, por eso es lo que decíamos antes, ¿no? Es una clase que puede escribir, ¿no? Y, bueno, pues ahí tiene sus famosos lais, ¿no? Que los lais son pequeñas historias caballerescas, hechas no tanto para ser contadas como los juglares, sino escritas en prosa para ser leídas en la corte, ¿no? O para ser leídas por aquellos que saben leer, que no son muchos, ¿no? Uh-huh. Pero te sorprende mucho, porque es una mujer que, por ejemplo, en uno de esos relatos habla del hombre lobo. Esa figura que parece que es más moderna, ¿no? Pues ya en la Edad Media había hombres lobos. Bueno, y también tenemos por aquí a Jorge Manrique, que es otro de los grandes. Entonces, claro, aquí ya tengo que preguntarte. Esto está claro que es un manual para chavales de 16 a 18 años, aunque lo puedan leer personas de 114. ¿Cómo surge este manual?
Bueno, pues este manual surge de clase, surge, pues como decía al principio, primero la idea de ordenar mis ideas, pero sobre todo con una vista pedagógica, ¿no? Durante 5 años he tenido la suerte, y espero seguir teniéndola, de dar la asignatura optativa de Literatura Universal, y entonces pues ahí fui recopilando, ¿no? Fui haciendo mis apuntes, ¿no? Y les he dado forma de modo dialógico, ¿no? Que al final es un poco lo que son las clases, o lo que yo pretendo que sean las clases, un diálogo con los alumnos, ¿no? Esta asignatura yo siempre la planteo como un seminario, como un toma y daca, que ellos lean, ¿no? No tanto magisterial, que yo les cuente un montón de cosas, sino que ellos lean y que se acerquen a los clásicos y, bueno, ayudarles, claro, a acercarse, pero que se enfrenten a ellos, ¿no? Que yo creo que no van a tener tal vez la oportunidad en la vida de hacerlo, ¿no? Fíjate, voy a hacer una cosa que a lo mejor hay gente que dice, pero ¿cómo dice eso? Yo creo que literatura es una de esas asignaturas que no deberían suspender a nadie, sino que deberían animar a leer, y a partir de ahí, pues si hay suerte que la semilla cuaje, pues que cuaje. Pero suscribo. Sí. Es que, claro, la literatura es que a lo mejor no está hecha para todos. Claro, suscribo lo que has dicho, Miguel Ángel, totalmente de acuerdo. De hecho, yo esta asignatura no les pongo examen, y se lo digo desde el principio, tenéis el 10 desde el principio, solo tenéis que restar del 10, es decir, si no la hincáis, no leéis, no, pues claro. Sí. Pero efectivamente, yo lo que intento, y con este libro Conversaciones con Liber, es abrir un muestrario de todas las lecturas posibles que puede uno tener en una vida, en 2 vidas o en 3 vidas. Y tienes toda esa vida para leer. Es que si no les atiborramos a los 16, 17 años de datos y luego no quieren coger un puñetero libro. Entonces, es al revés. Muéstrales un poquito el mercadillo y luego toda su vida tendrán tiempo de leer lo que quieran y de leer cosas buenas que tú les has abierto la mente, ¿no? Claro, y en Conversaciones con Liber además nos encontramos un periodo muy interesante, que somos hijos de ese periodo, la naturaleza como modelo y el hombre como medida. Somos hijos de esa época, ¿no? El Renacimiento, pues ojalá lo fuéramos más, porque sí. A mí es una época que me encanta, ¿no? Y que es verdad que buscan el equilibrio, la belleza, que todos saben hacer de todo, que el saber no está parcializado, como ahora lo tenemos, ¿no? Pues bueno, ahí tenéis a Leonardo da Vinci, que sabía de todo, casi, ¿no? Entonces sí, es maravilloso, es la sabiduría con mayúsculas, claro que sí. Y en el Renacimiento, pues habrá gente que diga Shakespeare, pero ¿cuántos autores españoles o del ámbito hispanoparlante se te ocurren así si hablamos del Renacimiento? A ver, dime los 10 o 12 primeros que se te ocurran. Me voy a meter un pelinín en el barroco, lo llamamos siglo de oro a todo, pero bueno, sí. Empezamos con Garcilaso, seguimos ahí con nuestros místicos y con Fray Luis de León, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, seguimos luego con Lope, con Calderón, con Tirso, con Samuel me puede ayudar, que se está estudiándolo todo, lo tiene ahí muy... Bueno. Samuel Marina Franco luego nos leerá un relato, pero no, el examen te lo estamos pasando. Vale, pues entonces yo os sigo diciendo, mira, tenemos luego toda la picaresca, claro, no conocemos el autor, pero el Lazarillo, ¿no? Tenemos todo el teatro, porque ahí pues desde la Escuela de Valencia o Juan de Timoneda y luego todos los pequeños autores, entre comillas, que van poniendo la gotita para que Lope de Vega haga su éxito teatral. Es que es vastísimo, es que somos la potencia de las letras en esos siglos. Entonces, nada, invito al lector a que escudriñe y no solo los de siempre, sino que investigue y ya verá la de autores que hay. Claro, y yo, leyendo Conversaciones con Liber, de Asier Aparicio, de mi reeditor, me encuentro por aquí a Molière, también a contemporáneos como Corneille o Racine. Sí. Y voy a decir otra cosa incorrecta. Molière copió mucho de los dramaturgos españoles del siglo de oro. Vamos, sacó ahí ideas para aburrir. Sí, claro. A ver, está claro que... además, por eso fue distinto respecto al resto de contemporáneos suyos. Los demás son como muy franceses, muy clásicos, Racine... Y Molière es universal. Eso es, ¿no? ¿Pero sí. ¿Por qué? Porque al final coge el casticismo, que aquí en España lo habíamos hecho muy bien en nuestras obras, y lo lleva a Francia. Y coge los tipos, retrata los tipos pues más tópicos de Francia con una sonrisa, claro que sí. Bueno, y llegamos al siglo de las luces. La verdad es que este libro, Conversaciones con Liber, público objetivo 14, 18 años, pero yo, cualquier persona de 40, 50, 60, 70 que quiera hacer una revisión de toda la literatura, pues como La eternidad en un junco, diría Vallejo, es que son libros que son para disfrutarlos tranquilamente, y llegamos al siglo de las luces. Yo soy también muy devoto del siglo de las luces. Tenemos por aquí a Voltaire, que la verdad es que para mí fue una maravilla como escritor, y tenemos a desconocidos como Pierre Choderlos de Laclos, el autor de Las relaciones peligrosas, que la gente normalmente conoce por la película Las amistades peligrosas. ¿Y qué más tenemos en el siglo de las luces en este libro?
pues tenemos, por ejemplo, a Daniel Defoe, o tenemos a Jonathan Swift, ¿no? Con historias que aparentemente pues son ligeras, ¿no? Bueno, Swift es una maravilla para adultos. Eso iba a decir. Por ejemplo, Los viajes de Gulliver, que todo el mundo conocemos los 2 primeros y parece que es un libro de aventuras y en cierto modo fue un adelantado, es casi un libro de ciencia ficción, pero luego te sorprende ese libro dentro con unos auténticos tratados de humanística y de política. Y de filosofía. O sea, que dices, madre mía, cómo se puede entretener y al mismo tiempo, ¿no? Pues enseñar, ¿no? Y la visión del mundo que tenía Jonathan Swift era impresionante, una lucidez más que muchos filósofos de relumbrón que aún nos obligan a leer. Yo creo que ese libro de Swift, es que nos deja al descubierto todo lo que es el ser humano. Pues sí, y es que es muy desconocido, como vuelvo a decir, porque conocemos como mucho las 2 primeras aventuras, pero es que los viajes continúan y continúan, y llega a una isla donde los caballos son los seres que mandan, son súper nobles, y los pobres humanos somos una raza inferior, los Yahoo, que somos poco más o menos que bestias, ¿no? Es maravilloso, es que va viajando y te hace un retrato de lo que podría ser la sociedad y de la sociedad que él conoce de Europa en ese momento, pues todo lo que hay que cambiar, ¿no? Y en esta época tenemos los salones franceses que llevaban generalmente mujeres, tenemos a Madame du Deffand, tenemos a Jane Austen. Por fin la mujer en este periodo entra, y además entra fuerte en el mundo de la literatura. Por fin, lo que pasa es que algunas de ellas tienen que hacerlo con seudónimo, ¿no? O algunas de ellas tienen problemas para publicar y publica a su marido, porque si no a ella misma no la... en fin. Pero sí, entran, digamos que al final de la Ilustración y en el Romanticismo es donde vemos ya un poco a las mujeres pues dedicándose a la literatura porque las dejan, ¿no? Y porque... Sí. Bueno, ¿y qué podía tener Mary Shelley en la cabeza? Que es uno de los protagonistas de Conversaciones con Liber. ¿Qué podía tener Mary Shelley en la cabeza, que es una de las obras imprescindibles de lectura antes de morirse, claro? O sea, sí, cómo no, hay que leer Frankenstein, sí. ¿Qué pudo tener esta muchacha, que era jovencísima? Pues tenía, para empezar, una madre y un padre muy adelantados para su época. Y luego, pues tenía un mundo riquísimo. Tenía unas ideas que la manera de narrar después... Casi, no digo que invente la ciencia ficción, pero casi. O sea, es verdad que... Y luego la Frankenstein, como tú bien dices, hay que leerla en algún momento de la vida, por toda la amiga que tiene y toda la capacidad de análisis social, ¿no? Y de la psicología humana que hay ahí. Entonces, pues ¿qué tenían? Pues que era gente que vivía, aparte que sufrió mucho la pobre, ¿no? Y tuvo una vida un poco desastrosa, pues tenían la palabra justa para contar todo eso, todo lo que es el humano. Fíjate qué época. Mary Shelley con Frankenstein, Bram Stoker con Drácula, Villiers de l'Isle-Adam con la Eva futura, Matthew Lewis con El monje, que, por cierto, si no habéis leído El monje tenéis que leerlo porque transcurre una parte en España. O sea, de repente ese estallido de genios que nos siguen iluminando, aunque no los lea mucha gente. Sí. ¿Qué pasó en el planeta? Pues yo ahí en el libro lo digo como que hubo un gran zarpazo de un oso, ¿no? Es decir, pasa por la literatura y por todo el arte un zarpazo que aparentemente el romanticismo y todos estos autores son como Flor de un día, son como Tormenta de verano, pero queda ahí el zarpazo y a lo largo de las épocas posteriores supura, ¿no? Y muchas cosas que ellos inventan después se redescubren y vuelven a aparecer y... Es que inventan muchísimo, inventan muchos géneros, el género de terror, el género gótico, la ciencia ficción. Y claro, esa es la base de nuestra narrativa actual también. Bueno, y en Conversaciones con Liber, Rashid Aparicio, llegamos a un personaje, para mí, de los más infravalorados de la historia de la literatura, que es Alphonse Daudet, el autor del personaje de Tartarín de Tarascón. Este escritor es heredero de Cervantes, heredero de Juvenal, retrata no solamente a la sociedad francesa y especialmente a la meridional francesa a la perfección, sino que también las modas y las obsesiones de la época, los viajes a África, así en plan la conquista de los Alpes, el ir a conquistar terrenos a América o África, donde sea, para agrandar los países. Hace la gran burla con Tartarín de Tarascón de toda su época.
Sí, es una época en la que parece que Europa está descubriendo el mundo, pero el mundo ya está requete descubierto. Claro. Lo que pasa es que somos los europeitos los que colonizamos, vamos allí y creemos que les llevamos la civilización, ¿no? Y como tú bien dices, pues él se ríe de esas grandes empresas, ¿no? Tartarín de Tarascón es un pobre hombre que vive en la Francia más profunda y, bueno, solo para fardar con sus amiguetes de casino, pues decide ir a matar un león África, ¿no? Hacer una gran empresa allí. Y, bueno, como también tú muy bien decías, pues tiene mucho de Don Quijote de la Mancha, ese que se cree más de lo que es, ¿no? Que tiene una idea de sí mismo muy equivocada. Y eso, claro, provoca mucha risa, porque cuando alguien va por la vida desajustado y creyendo lo que no es, pues es donde está el humor, ¿no? Ya para ir acabando con conversaciones con Liber, a ver, explícame los superhéroes que pintan en este libro. O sea, yo hombre, me lo he pasado muy bien, pero ¿qué pintan los superhéroes? Pues porque seguimos haciendo literatura épica. Al final, la épica de nuestros griegos y romanos, pues hoy en día es la Marvel y la DC. Y bueno, pues Estados Unidos de América sigue haciendo sus victorias con sus superhéroes, ¿no? Y diciendo este es el modelo que hay que seguir, ¿no? La Edad Media eran los caballeros andantes. Entonces, bueno, ¿cómo no? Si es que al final tenemos la misma percha, pero nos ponemos distintos trajes. Yo este debate lo he tenido con gente que dice que no hay que leer estas cosas. A mí no me gustan, por otra parte, pero... ¿Cuál? ¿Los cómics sí, los de la Marvel y la DC. Bueno. Pero es curioso que es la forma que muchos niños y muchos chicos jovencitos, adolescentes, tienen de conocer la mitología. Porque es como bien dices, yo siempre he defendido... Y digo, déjalos que lo lean, porque están conociendo la mitología por medio de unos personajes. Ahora pasa con los mangas también, que nos llegan de Asia, personajes que dicen, pues a mí esto me suena a mitología griega y romana. Claro, hombre. A ver, hay que leer. Si le gustan los cómics, que lea cómics, claro que sí. Luego le tendrás que ayudar a comer otras cosas, ¿no? Igual que en la comida se va aprendiendo, primero puedes comer lo ligerito, comer hamburguesas, vale, ven, si no es que no come nada el niño, que coma una hamburguesa, pero luego habrá que enseñarle a comer un poco de verdura y un poco de fruta también. ¿Y un buen filetón con una copita de vino? Pues también, ¡Hombre! Sí, claro. Sí, señor. Bueno, Conversaciones con Liber, ¿cuándo se presenta? Pues ayer mismo lo presentamos en el instituto, mi instituto, allí con la afluencia de los alumnos y tal, y con una compañera, Miriam Ibáñez, y hoy en Valladolid, ahí en la librería Oletun. Y luego la Feria del Libro de Valladolid, que tienes firmas, tengo entendido, casi todos los días. Pues sí, allí además un gusto encontrarte con los lectores, ¿no? Y poderles explicar a pie de calle pues de qué va el libro y bueno, ojalá haya suerte y se venda mucho. No tanto porque se venda, sino porque yo creo que es una buena forma de que la gente conozca de verdad la literatura y digamos que se lance a lecturas un poco distintas, ¿no? No a lo que te ponen en la jeta comercialmente. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Mi consejo para chicos de 14 a 18 años es perfecto. Pero para gente que a lo mejor ha salido del instituto, lleva unos años sin leer, de repente tiene hijos y empieza a quedarse más en casa y tal, para ese tipo de gente 30 y tantos, 40, es un libro fabuloso para volver a engancharte con aquella época y decir, pues mira, estas lecturas las tenías pendientes. Así que yo voy a recomendar Conversaciones con Liber, en MR Editor, de Asier Aparicio, que creo que es un libro extraordinario, una verdadera maravilla. Y además, tenemos apoyo a Sherlock Holmes en portada, que eso también, pues oye, ya el Cuervo. ¿Cómo no? Di que sí. Importantes. No hemos hablado de ellos, pero bueno, que se lean el libro. No, pero es que ya están en portada, ya lo verán. Pues claro. Asier Aparicio, luego vamos a tener un relato también desde la emisora de Radio Nacional de España en Palencia, por cierto, sonido de Víctor Rincón, que es el responsable de todo lo técnico ahora mismo en Palencia. Una ráfaga y vamos a por el relato. Asier, muchas gracias por estar con nosotros y un abrazo. A vosotros, un abrazo.